Hola de nuevo, qué bueno que siguen en esta tercera sesión del curso de gobernanza de datos. Un saludo desde el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. ¿Cómo te encuentras, Angie? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí andamos con todo el gusto de escucharles y aprender de ustedes. Kat, cuéntanos, ¿cómo estás y qué vamos a ver el día de hoy? Muy bien, gracias. El día de hoy vamos a ver la seguridad y la privacidad de los datos y por último estaríamos viendo casos de éxito y pues prepárense porque en la siguiente sesión estaríamos viendo un caso práctico en donde veríamos un poco de todos los temas que estuvimos viendo alrededor de estas tres sesiones. Súper, muy bien, eso sí anima. Pero antes de eso, y me parece muy importante esta bonita costumbre y para que no se pierda, Angie, ¿qué vimos la sesión anterior? La sesión anterior vimos el ciclo de vida de los datos, el proceso para la recolección y eliminación de los datos y la calidad de los datos. Perfecto. Bueno, pues te cedemos la palabra, Kat, y vamos a aprender mucho de ti el día de hoy. Gracias. Sí, pues el día de hoy estaríamos viendo, para iniciar, la seguridad y la privacidad de los datos, un tema bastante importante. Por un lado, la seguridad de los datos se enfoca en proteger la información contra amenazas externas e internas. Y por otro lado, la privacidad de los datos se centra en proteger los derechos de privacidad de los individuos en relación con el uso de su información personal. La seguridad y la privacidad de los datos es un tema muy importante y de suma importancia, en especial para las empresas. Bueno, primero vamos a comenzar hablando sobre qué es un dato personal. Los datos personales son cualquier información relacionada con uno mismo, ya sea el nombre, el teléfono, el domicilio, etcétera. Estos datos nos representan a nosotros mismos, son parte de nuestra identidad y son muy importantes. Es muy importante que los protejamos y que las empresas a las que se los confiamos los protejan, ya que es nuestro derecho. Ahora, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Es muy importante por tres razones. En primer lugar, el prevención del robo de la identidad. Es un delito y puede causarnos serios problemas. Por otro lado, la seguridad financiera. Esto puede ayudarnos a evitar robos o fraudes. Y por último, la seguridad en línea. El proteger el acceso no autorizado a nuestras cuentas personales nos puede evitar bastantes confusiones o incluso problemas legales. Y bueno, a ver, veamos. Las principales amenazas de ciberseguridad. En primer lugar, tenemos los ataques phishing, que son ataques muy famosos últimamente porque los podemos ver principalmente en reels de personas contando sus anécdotas. Es un ataque muy usual y se refiere a los ataques que hacen cuando te llaman por teléfono y te solicitan que des información personal de cuentas bancarias. A partir de esa información, lo que hacen es entrar a tus cuentas bancarias, hackearlas y robar tu dinero o incluso llegan a hacer compras con tarjetas de crédito y pues el banco no en todas las ocasiones se puede hacer responsable, por lo que pues puede causar un problema grave para nuestras finanzas. En otro tema está el ataque de ransomware. Estos ataques son principalmente un problema debido a que las personas entran a nuestros sistemas y roban nuestra información. Esos ataques se ven principalmente en empresas. Hay un caso de una empresa farmacéutica que se dedicaba a almacenar la información de sus clientes. Y bueno, unas personas se introdujeron al sistema, robaron los datos y bloquearon el acceso a esos datos, lo que provocó que mucha gente se quedara sin acceso a sus medicamentos y comenzaron a levantar bastantes quejas. Ahí en ese momento, pues la empresa se vio muy comprometida y las personas que atacaron el sistema pidieron como una recompensa para devolver su información, el acceso a su información, criptomonedas. Y pues la empresa tuvo que darles criptomonedas para que estas personas pudieran volver a acceder a su información. Luego está el malware. El malware es un tipo de virus que entra a tu computador y puede provocar fallas en el sistema, puede provocar que se reinicie o puede provocar incluso que se borre tu información, lo cual es preocupante ya que en algunos casos tenemos información personal muy importante e incluso valiosa sentimental o en otras formas, ¿no? Y por último, tenemos el spam o correo no deseado. Muchas veces este spam
es identificado por nuestro correo, pero muchas veces no. Entonces, al momento en el que lo abres, puede contener malwares o puede ser simplemente molesto. Bueno, la seguridad de las empresas hacia los datos. Como saben, es un derecho que tenemos que las empresas que manipulan nuestros datos mantengan ciertos procedimientos de seguridad para protegerlos. La ciberseguridad ya es una necesidad para todas las empresas que manejan datos. De acuerdo con el más reciente informe de Checkpoint Software, en el año 2023 se ha presenciado un aumento de ciberataques del 3% global a nivel semanal, lo cual es bastante considerable. Bueno, ¿qué hacen las empresas para garantizar la seguridad de los datos de sus usuarios? En primer lugar, tienen que conocer y cumplir las leyes. Dependiendo de la región en la que se encuentren, hay diferentes leyes que estipulan la forma en la que se deben proteger los datos. La empresa tiene que conocerlas y cumplirlas. Tienen que evaluar el impacto del uso de los datos. De esta forma ayudan a identificar y evaluar los riesgos asociados con el manejo dependiendo del tipo de dato que están usando. También tienen que tener conocimiento informado. Esto quiere decir que ustedes como usuarios tienen que saber cómo se van a usar sus datos y para qué y por cuánto tiempo. Tienen que implementar medidas de seguridad. Esto es muy importante ya que de forma contraria puede haber, como mencionábamos anteriormente, ataques al sistema que comprometan nuestros datos. También tienen que minimizar la retención. Eso quiere decir que si no están ocupando datos o que si ya no están necesitando datos que nosotros les otorgamos en el pasado, lo que ellos tienen que hacer es simplemente desecharlos, utilizando las mejores prácticas como las que nos platicaba Angie en las sesiones anteriores. También tienen que ser auditorías y pruebas. Estas auditorías nos permiten detectar y corregir brechas de seguridad. Tienen que también hacer políticas de respuesta. Tienen que tener una política que cada uno de sus empleados va a seguir en caso de que haya algún atentado a la información. Y por último, necesitan capacitar y educar a todo su personal. Todo su personal tiene que tener conocimiento sobre las leyes, sobre el manejo de los datos y, claro, sobre cómo actuar ante algún ataque o ante algún riesgo. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre quién me protege como usuario. Es muy importante saber a quién acudir en caso de que tengamos algún problema con el uso de nuestros datos o tengamos alguna invasión a nuestra información. En el caso de México, a nosotros nos protege el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por sus siglas INAI. Ellos nos ayudan a mantener la información protegida y nos aseguran la transparencia del uso, vigencia y manejo de nuestros datos personales. En México tenemos la Ley Federal de Protecciones de Datos Personales en posesión de los particulares, que nos establece los principios y procedimientos para el tratamiento legítimo de los datos personales. Esta ley entra en vigor el 5 de julio de 2010 y se inspira en la ley se inspira en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Bueno, la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en posesión de los particulares, pues principalmente su objetivo es establecer las bases, los principios y los procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en uso de los sujetos obligados. Esta legislación es aplicable para empresas y personas ligados tanto al sector privado como al sector público. Esto incluye iglesias, centros de salud o cualquier organización que recolecte información personal de sus usuarios. Bueno, esta ley estipula 4 derechos principales, que se les conoce como derechos ARCO por sus siglas: acceso, rectificación, cancelación y oposición. El acceso dice que los usuarios tienen derecho a recibir los detalles del uso y gestión de sus datos personales. La rectificación nos dice cuando la información no es verídica o es inapropiada, el usuario tiene derecho a solicitar una rectificación. Si hay información que a ustedes no les cuadra o que los está perdón, que a ustedes no les cuadra o que simplemente es incorrecta, ustedes tienen derecho a solicitar una rectificación y en caso de ser necesario, una corrección.
También nos garantiza la cancelación. En caso de que los datos no se estén gestionando correctamente, ustedes como usuarios tienen derecho a pedir la anulación de los mismos. Y por último, la oposición. El usuario tiene derecho a oponerse al procesamiento de los datos. Todo este tipo de derechos los tienen bien detallados en las políticas de privacidad de las empresas. Cuando ustedes proporcionan sus datos a empresas, estas empresas tienen que darles una política de privacidad en donde venga detallado la forma en la que se van a usar sus datos, por cuánto tiempo y quién tendría acceso a ellos. Entonces, no se salten leer las políticas de privacidad, son muy importantes porque de esta forma le dan o no acceso a sus datos personales. Y como sabemos, los datos personales son nuestra esencia. Hay que protegerlos. Y por último, antes de nuestro caso práctico, veremos casos de éxito en donde veremos en casos reales la importancia de la gobernanza de datos para las empresas. Primero vamos a hablar de una empresa que todo el mundo conoce, es Amazon. Amazon es un ejemplo de éxito debido a su capacidad para recopilar, gestionar y utilizar eficazmente grandes volúmenes de datos para impulsar su negocio y mejorar la experiencia del cliente. Aquí tenemos 4 razones por las que Amazon utiliza la gobernanza de datos para impulsar la empresa. En primer lugar, ellos manejan personalización de las recomendaciones. Como sabemos, Amazon utiliza los datos recopilados de sus usuarios para personalizar la experiencia de la compra. De esta forma, aumenta la satisfacción del cliente y fomenta la fidelidad de la marca. También son buenísimos optimizando la cadena de suministros. Al optimizar la cadena de suministros, desde la gestión del inventario, la logística y el cumplimiento de pedidos, ellos logran disminuir sus costos y disminuir el tiempo de entrega, lo cual es beneficioso para ellos en términos de finanzas y beneficiosos para la perspectiva que tienen los clientes de la compañía. También manejan el desarrollo de productos y servicios. Como productos, Amazon tiene el Kindle, que es un lector digital, y también tiene la Echo, que son productos que actualmente venden en su tienda. Y como servicios, Amazon maneja Amazon Web Service, o por sus siglas AWS. Y estos productos se han convertido en pilares fundamentales de su éxito empresarial. En Amazon Web Service, Amazon ofrece una amplia gama de servicios de computación en la nube. Esto permite construir, implementar y escalar aplicaciones de manera eficiente. En resumen, pues Amazon proporciona la infraestructura y las herramientas necesarias para que las empresas ejecuten sus aplicaciones de manera segura, rentable y con alto rendimiento en la nube. Y el último es la mejora continua basada en datos. Amazon tiene una cultura orientada en los datos, donde se fomenta la experimentación y el aprendizaje continuo. Ellos utilizan los datos que recaban para evaluar el rendimiento de sus iniciativas, identificar maneras de mejora y tomar decisiones siempre basadas en datos para optimizar su negocio. De hecho, tenemos un ejemplo en un documental que les queremos recomendar que se llama El fin de los supermercados de DW. En la parte de abajo en azul podrán ver el nombre y el nombre del canal que realiza este documental. Pueden encontrarlo en YouTube. Es un documental de 1 hora que habla sobre las razones por las que Amazon estaría dándole fin a los supermercados y ellos seguirían evolucionando porque se adaptan y manejan la gobernanza de datos como una herramienta para seguir en el mercado a la vanguardia de la tecnología. Otro de los casos de éxito de los que vamos a hablar el día de hoy es el del Banco Santander, un banco con bastantes sedes en México y que maneja mucha de la información financiera más importante en el país. Santander demuestra el éxito en la gobernanza de datos al gestionar eficientemente la información financiera, mejora la segmentación y la personalización de los servicios, gestiona el riesgo crediticio y cumple con las regulaciones financieras. Les voy a hablar rápidamente de 5 de las razones por las que Santander es un banco con la mejor innovación y con el mejor manejo de los usos de los datos, lo cual los lleva a tener buenos resultados y tener la confiabilidad de sus clientes. En primer lugar, vamos a hablar sobre que Santander mantiene una buena gestión eficiente de la información. Este banco maneja grandes volúmenes de información financiera, información que se considera sensible,
ya que son datos de transacciones, operaciones bancarias, y pues ellos utilizan la gobernanza de datos para asegurar siempre la confidencialidad y la disponibilidad de estos datos, garantizando su precisión y su confiabilidad. También ellos mejoran la segmentación de los clientes. Gracias a la gobernanza de datos, Banco Santander puede analizar y segmentar a sus bases de clientes de la manera más precisa posible. Esto le permite al banco ofrecer productos y servicios bancarios más personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada cliente. También personalizan los servicios bancarios. La gobernanza de datos le permite a Banco Santander ofrecer experiencias bancarias personalizadas a sus clientes, desde recomendaciones de productos financieros hasta atención al cliente más eficiente y efectiva. Y también manejan una buena gestión del riesgo. Banco Santander utiliza datos para evaluar el riesgo crediticio de sus clientes y toma decisiones informadas sobre el préstamo y el crédito. La gobernanza de datos los ayuda a garantizar la calidad de los datos utilizados en este proceso, lo que atribuye a una gestión más efectiva del riesgo. Y por último, tienen un cumplimiento normativo. Ellos utilizan medidas de seguridad y privacidad de datos para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de los datos y otras regulaciones aplicables. Lo que todos estos puntos que hablamos provocan que Banco Santander, uno, maneje bien los datos y tome buenas decisiones. Y claro, también provoca que los clientes tengan confianza al utilizar el banco, lo cual habla bien de la marca. En resumen, pues Banco Santander demuestra éxito en la gobernanza de datos al gestionar eficientemente la información financiera y esto contribuye a una experiencia bancaria más satisfactoria para sus clientes, a un negocio más sólido y rentable en general, y eso se demuestra en sus números. Y pues como pueden ver, es muy importante tener una gobernanza de datos tanto para las empresas como para el uso de nuestros datos personales. Perfecto, muchas gracias, Kat. Fíjate que me quedé pensando que nuestros datos son un patrimonio y bueno, con lo que nos acabas de decir y las clases que hemos visto también con la información que nos ha dado Angie, pues hay que saber cuidarlos. Y pues reiterar la recomendación que hiciste sobre el final de los supermercados de Deutsche Welle, para que ustedes puedan encontrar ahí pues algunas de las tendencias que existen en el mercado y precisamente sobre lo que está haciendo en estos momentos Amazon. Pero para terminar, nos gustaría, Angie, a ver si nos puede hacer como una especie de recapitulación de todo lo que vimos el día de hoy para entrar, como nos adelantaban ya, a nuestra siguiente sesión, ya más práctica, en donde vamos a observar otro tipo de elementos. ¿Qué nos puedes decir de la sesión del día de hoy, Angie? Pues en esta sesión vimos la definición de dato personal, por qué es tan importante la seguridad, las principales amenazas junto con los ejemplos, ¿no? Los ataques de phishing, nos dio Kat el ejemplo de la farmacéutica, el malware, el spam. También vimos las estrategias que toman las empresas para garantizar la seguridad de los datos, que es lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, que siempre se hace como mucho énfasis en sí, pero tienes que seguir la normativa y las regulaciones. También vimos algo muy importante de quién nos protege a nosotros como usuarios. Nos menciona el INAI, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y los derechos ARCO. Estos son en México, ¿no? Y los casos de éxito, que pues nos puso dos ejemplos que en el sector, digamos que de las ventas, que sería Amazon, bueno, un sector más tecnológico porque Amazon no solamente es ventas, está en muchos lados, y en el sector financiero, que supongo que no lo vemos tanto en el sector financiero porque los datos son más privados. Creo que Amazon como que da más, presume más cómo maneja sus datos. Perfecto, pues hasta el día de hoy hemos visto una cuestión teórica, como lo han dicho tanto Angie como Kat. Se ha visto la introducción a la gobernanza de datos, los componentes de la gobernanza de datos, el ciclo de vida de datos y la seguridad y privacidad de los datos, que es con lo que terminamos el día de hoy. Y bueno, ¿alguna recomendación que tengan ustedes para la siguiente sesión? Porque es una sesión ya ahora sí para meterle mano ahí a la computadora. Hoy vamos a estar utilizando el software de R.
Son dos software en realidad. Es primero descargar R y luego RStudio. Ya estaremos mostrando los links donde se pueden descargar y cómo hacerle para descargarlo. Perfecto, pues no sé si hay alguna otra recomendación, Kat. Pues creo que solo sería repasen lo visto, porque créanme que todo lo que hemos visto en estas clases lo estaríamos aplicando de manera práctica en la siguiente clase. Y repasen conceptos básicos de R en caso de que no los conozcan. Realmente es un problema muy sencillo, sin embargo utilizaremos código básico. Y pues descansen, tomen mucha agua y coman bien. Y cuiden sus datos. Nos Cuiden vemos. sus datos. Hasta luego, bye. Chao. Bye.